Acompáñeme a orar por la palabra esta mañana. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por tu iglesia en este lugar, congregada. Gracias por tu Espíritu Santo que alimenta, que nutre a tu iglesia. Hoy oramos para que tu Espíritu nos hable. Es un tiempo muy especial. Es un tiempo importante, este que estamos viviendo, y fundamental. Bendice nuestras familias. Tú sabes, Señor, ha sido nuestro tema. Oramos por lo que hoy vamos a aprender, que tiene que ver con nuestras familias. Tú seas fortaleciendo, Señor, ese vínculo primario de la sociedad. De la manera en que sean fortalecidas nuestras familias, será fortalecida nuestra iglesia, será fortalecida nuestra sociedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es la responsabilidad como padres. Hemos hablado de los roles de padre, de madre, ¿cierto? De esposo, de esposa. Y hoy queremos hablar de nuestro rol como padres, la responsabilidad como padres. Y quiero aprovechar para hablarles de, ha estado recorriendo por nuestros celulares un video acerca de, es una doctora, la doctora Carolina Pérez, que tiene una maestría en educación de la Universidad de Harvard, y a ella la están entrevistando como en un programa chileno. Ella es chilena. Creo que algunos han podido ver ese video. Y quiero pues resumirles rápidamente en lo que consiste ese video y que nos comencemos a dar cuenta de los peligros que están viviendo nuestros hijos. Quizás lo sabemos, pero no sabemos hasta dónde es que son esos peligros y cómo podemos hacer para minimizar esos riesgos en nuestras familias, en nuestros hijos. Bien, listo, en este video esta doctora está enseñándonos que a través de las tabletas, tablets, los celulares y los jueguitos de consola, el Play y el Station, ¿cómo se llama ese? El PlayStation, es el mismo, el Xbox. A través de los celulares, de todo esto, los niños están recibiendo, o su cerebro les está permitiendo llegar a sentir, ella lo determinó así, un placer enorme. Un placer enorme. ¿Esto debido a qué? A que esos equipos generan en el cerebro de los niños que se segregue una sustancia química que se llama la dopamina. La dopamina es una sustancia que nuestro cerebro usa y es útil, se conoce como una de las sustancias de la felicidad. No es solo la dopamina, también la endorfina, la serotonina, la oxitocina, son químicos de nuestro cerebro que ayudan a nuestra felicidad. Cuando un niño juega en una tablet, en un celular o en un juego de estos de video, su cerebro está recibiendo un chorro de dopamina, equivalente, decía ella, como si le estuviéramos dando 1 kilo de azúcar. Usted sabe que el azúcar genera también activación cerebral, que las personas cuando hace frío, a muchos nos da ganas de comer dulce y de comer. La razón es porque cuando los días son fríos, la persona tiende a sentirse triste y al sentirse triste comienza a sentir deseos de comer y comerse una chocolatina, eleva esos químicos del cerebro y lo hacen sentir a uno mejor. Pero en las cantidades en que el cerebro de un niño recibe este chorro de dopamina, en esas cantidades se está generando un daño al cerebro de los niños. Resulta que todos nacemos con millones de neuronas. Pero lo que comienza a ocurrir en los niños es que esas neuronas comienzan a conectarse unas con otras. Entre más conexiones neuronales tiene nuestro cerebro, más inteligentes somos.
¿Y qué hace que una neurona se conecte con otra? ¿Quién lo creyera? Hablar con el papá, con la mamá, por ejemplo, el simple hecho de hablar con los padres genera unión entre neuronas. Leer genera eso también. Jugar yoyo, trompo, elevar cometa, jugar frisbee, montar bicicleta, montar patines, todo lo que los niños no hacen hoy en día genera conexiones neuronales, decía esta señora. ¿Qué hace entonces el play, el celular? ¿A partir de cuántos años usted ve un niño con un celular? Funciona perfectamente. Ese niño está llorando, no tiene ni un año, y usted ya lo pone a ver videos ahí, ¿sí o no? ¿Y cómo queda? Lelito. Y los papás dicen, ay, pásele el celular al niño. Pásele el celular al niño. Bueno, seguiré comentándoles de estos peligros. Cuando se ve televisión, por ejemplo, nuestras neuronas están quietas. No se mueven, no se conectan. ¿Ay? Por eso dicen que ver tanta televisión embrutece a las personas, porque no se generan esas conexiones. Los niños pasan horas y horas en la televisión también. Y uno cree que están aprendiendo mucha cosa y resulta que las neuronas están ahí, relajadas, haciendo pereza. Las neuronas están en pausa, dice ella. Es tanto el chorro de dopamina cuando se juega tablet, celular o play, que es equivalente a un shock de heroína. Este es un estudio, ella lo habla de la Universidad de Harvard, donde ya llevan 15 años estudiando el cerebro de los niños que son sometidos a estos juegos. Para que los datos sean concluyentes hay que esperar que se cumplan de 20 a 25 años la investigación científica. Pero ya van 15 y para este momento ellos están hablando de que equivale a un shock de heroína en el cerebro de un niño. Y resulta que el cerebro de un niño no puede con esa cantidad de dopamina, porque lo que hace la heroína, claro, miren, nuestro cerebro requiere dopamina para ser felices. Cuando estamos enamorados, dopamina. Cuando salimos a ver un paisaje, estamos en un paseo, dopamina. Pero cuando las personas tienen problemas para que su cerebro genere dopamina, son personas depresivas, bipolares, que necesitan medicamentos para que su cerebro segregue la dopamina. La dopamina no es mala. Lo malo son las cantidades en que el cerebro de un niño recibe ese chorro de dopamina. Lo sorprendente es que ese chorro de dopamina en el cerebro de un niño, dice aquí lo anoté, dice, en un 80%, ese chorro mata las neuronas de una zona del cerebro que se llama la ínsula. Es decir, fuera que estuviéramos hablando de que solamente no se conectan, no, es que las mata. Como el cerebro de un niño está en formación, cuando esta dopamina segregada a esos niveles llega, mata a esas neuronas. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que en ese lugar de la ínsula, esa zona del cerebro, es la que tiene que ver con la compasión y la empatía. La compasión. Los niños que estamos viendo crecer hoy en día, sus cerebros están siendo limitados en lo que tiene que ver con sentir compasión por las personas, sentir empatía por la gente, el deseo de pasar tiempo con las personas. ¿No ha visto que estos niños quieren estar solos? No quieren salir a la calle, no les interesa. Y les cuesta demasiado tener relación con personas. El cerebro está siendo afectado por esa dopamina. Pero nosotros les estamos permitiendo, mire, yo sé que usted no le daría a su hijo una inyección de heroína.
Pero al darle una tableta y una cosa de estas, usted lo está drogando. ¿Qué le pasa a un cerebro que desde tan pequeñito necesita tantos niveles de dopamina? Que para poderse sentir bien requiere siempre más niveles de dopamina. No va a ser suficiente. Si usted saca a un niño acostumbrado a jugar en la tablet, a mirar un paisaje, ¿qué va a decir el niño? ¡Qué pereza! Si yo he hecho el ensayo, oiga, yo gozaba con un yoyo. Danielito, ¿qué? ¿Va a jugar yoyo? ¡Ah, esa bobada! Usted volvió a ver a los niños jugar trompo, jugar bolitas. El cerebro de ellos está condicionado a recibir choques de dopamina mayores. Ya sentarse a hablar con un niño para él no es gracia. Este jueguito, que entre otras mi hijo juega, es el Fortnite. Y dicen que cuando un niño juega Fortnite, por aquí también anoté el dato, su presión arterial sube de 200 a 210. La presión arterial del niño está segregando toda esa dopamina y su presión arterial se eleva. Es tanta la necesidad que tienen, la adicción, que les están vendiendo pañales. Estaban vendiendo pañales en los supermercados en los Estados Unidos para gamers. Para que la persona se esté 7 u 8 horas sin tener que ir pararse de ahí para no tener que ir al baño. Un niño en Chile, decía ella, tiene un promedio de 7 horas al día de estar pegado a una pantalla, de las cuales apenas 16 minutos, anoté yo por aquí, lo usan para hacer tareas. Pues uno está contento que el niño esté en el computador, seguramente está investigando. Apenas el 16% de ese tiempo, no, perdón, es que tengo la duda. Tengo la duda, son 16 minutos, 16 o 16%. Apenas lo usan para hacer las tareas. ¿Qué más dijo ella? Miremos. Los colegios muy modernos se han inventado a través de pantallas a enseñarle a los niños, por ejemplo, las formas geométricas. Y en el jueguito, el niño ubica el triangulito en el triangulito y la ruedita en la ruedita. Ella dice que esa es una forma muy peligrosa de enseñarle a los niños. Que hay aproximadamente 8 millones de actividades que desarrollan la motricidad fina en los niños. O sea, cosas que los niños cojan, agarren, toquen. Eso desarrolla la motricidad fina, pero esto de la tablet y todo lo demás, según ella que tiene maestría en esto, no está permitiendo que los niños aprendan correctamente. Eso no está bien. Yo me acuerdo de niño yo vivía en Bogotá, me venía para Manizales a la casa de mis abuelos, que era una finquita, y mi tío menor, él me lleva como unos 8 años, yo cuando llegaba los carritos de él eran cajas con llanticas de tapas, y los juegos de nosotros eran con lo que había en ese tierrero, y vea, uno pasaba buenísimo, cómo se distraía uno. Si usted a un niño hasta tercero de primaria, decía ella, si usted le quita la tablet a un niño que está en tercero de primaria, más o menos de 8 años, ya llegando a los 9, usted le quita la tablet, es muy posible que un niño pequeño se entretenga con otra cosa. Pero un niño que pasa de los 9, usted le quita la tablet y ese chino no sabe qué hacer. Yo lo he hecho con Danielito. No juega esa vaina, no coge el computador, no coge el celular. ¿Y qué hace? No se hallan. Yo le digo, venga, ¿por qué no se inventa
Yo a su edad hacía juegos con cartulina, hacíamos, ustedes jugaban esa escalera, que uno tiraba el dadito, y nos inventamos escaleras en una cartulina grandota y eso le poníamos trampas y devuélvase hasta el nivel no sé qué. Mejor dicho, éramos recursivos. Un peladito de esos no tiene nada de recursividad. Si no está frente a una tablet, una vaina de estas, se aburre. Y entonces decía ella, miren, cuando el niño es pequeño, usted puede invertir durante 2 meses, va a tener que usted llevárselo para un circo, llevárselo para un parque, elevar cometa, jugar, todo esto. Y él, cumplido esos 2 meses, podrá comenzar, dice, a sentir gusto por esas actividades sencillas. Pero si el chino ya es grande, ya es con psiquiatra. Ya uno como papá no puede revertir el proceso. Ya es de psiquiatría la cosa. Lo que se vive con estos niños. Bien. El daño que causa la dopamina, dice, adicción a la pantalla, niños hiperactivos, problemas de concentración, problemas de empatía. Ya les dije, cuando un niño juega Fortnite, la presión arterial sube de 200 a 210. Es como darle 1 kilogramo de azúcar al cerebro. La corteza prefrontal inmadura, como la de los niños, busca placer a toda costa. Y el peligro es que en los celulares hoy hay cosas que se llaman el rooming, el sexting, que es pornografía, son fotos, son una cantidad de cosas que apenas uno se desayuna. ¿Cuántos conocían el rooming? Conocemos el roomie, para jugar roomie, pero el rooming, el sexting, eso le suena a uno a sexting, octaving, novening. Dicen que un peladito, que el 100% de los niños que ha tenido un celular en su mano ha tenido que haber ingresado porque quiso por accidente a una página pornográfica. Porque como ahora el pantallazo aparece. Es como darles drogas a nuestros hijos. Y le preguntaron a ella, ¿cuándo un niño puede entonces tomar una tablet, un celular? Ella dijo, solamente a partir de los 17 años de edad el cerebro está maduro y puede manejar esas cosas. Hasta los 17. Y como estamos viendo, aquí desde los 9 meses ya tienen un celular enfrente. Dice, un niño criado así le va a costar socializar con las personas, hacer actividades al aire libre. Yo estoy viviendo ese problema con Daniel, mi hijo. No le gusta salir. Yo salía a la calle en Bogotá, había muchos potreros en ese tiempo, y salía en el mes de agosto unos cucarrones que salían de la tierra. Se llenaba el cielo de cucarrones. Y el juego de nosotros era llenar bolsadas de cucarrones. Y llegaba yo por la noche y amarraba la bolsa a la cama. Y me acostaba a dormir orgulloso porque tenía como 500,000 cucarrones en esa bolsa. Al otro día se amanecían todos. Éramos los depredadores de los cucarrones. Yo creo que se extinguieron. Ya Bogotá no volvió a ver eso. Los acabamos nosotros. La generación mía acabó los cucarrones. No. El olor del pasto, ¿sí o no? Eso está acabando. Los niños, para poder aprender, su cerebro les pide dopamina. Y esta es la vaina más grave. Que ya usted a un niño le va a contar una historia de Jesús. Usted le cuenta y le lee la Biblia. ¿Se vieron una vez un programa, Ordóñez de la risa, que el abuelo le contaba al niño una historia y el niño en la mitad de la historia metía a los Power Rangers? Y llegaron los Power Rangers y él estaba contando una historia toda bonita. Cada día vamos a necesitar más medios para hablarle a los jóvenes, a los niños. Videos, sonido, imágenes. Ahora están hablando de imágenes en 3 dimensiones. Ya proyectan una imagen y usted ve el animal
¿Usted cree que se lo va a comer a usted y todo? Es una cosa impresionante. Y el evangelio nosotros tenemos que enseñárselo a los niños. Ellos tienen que conocer de Cristo. La iglesia tiene que saber que nos estamos enfrentando a un reto mayor cada día. ¿Qué vamos a hacer con esas generaciones? ¿Cómo les vamos a hablar de Jesús? El Señor nos tiene que dar mucha sabiduría, estrategias. Porque ahora, en los colegios, ¿qué problema para que pongan cuidado? Pues claro, un niño que su cerebro ya tiene un nivel de dopamina muy alto y llega el profesor a enseñarle geografía, historia. ¿El chino qué va a parar bola? Para que su cerebro sea estimulado le tienen que meter dopamina. Es muy complejo el tema para que aprendan. Ya requieren altos niveles de dopamina. Si no, no van a prestar atención. Bueno, creo que eso era por este lado. Básicamente creo que todos nosotros los que tenemos hijos en esas edades estamos siendo retados. Porque la cosa es compleja. Y porque el Señor va a demandar de nosotros esa responsabilidad como padres, que es el tema de hoy. Recuerden que Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos la palabra. Que la palabra debe estar escrita en las paredes, en las puertas. Que debemos hablárselas en la mañana, en la tarde, en la noche. Que ellos la deben memorizar. Es nuestra responsabilidad como padres que ellos conozcan el evangelio. También lo dice Proverbios 1:8. La educación de los hijos está a cargo de los padres. Estuve en una reunión de padres de familia en el colegio de mis hijos y ellos decían: padres, ¿ustedes creen que nosotros tenemos la obligación de educar a sus hijos en lo moral? Dijo, no. Las instituciones educativas enseñan matemáticas, religión, geografía, pero la moral y los valores los aprenden en la casa. ¿Qué hacemos aquí? Les reforzamos lo que aprendieron en la casa. Pero como no están aprendiendo nada en la casa, ¿qué les vamos a reforzar aquí? Los padres han dejado la tarea a terceros. Al colegio, a Iglesia Activa, a las abuelas. Mire, hablaba con un profesor, un pastor que es profesor en un colegio de Armenia. Cuando él llegó a ser profesor en el año 2005, ese colegio tenía 4.500 alumnos. Hoy en día tiene 1.800 alumnos. Yo le pregunté por qué. Una razón es porque los padres han tenido que irse para España. ¿Sí o no? En Armenia no hay muy buen empleo. Entonces los niños lo han tenido que dejar con las abuelas, con el hermano mayor o con los vecinos. Y su obra se llama Huérfanos de Padres Vivos. Niños huérfanos de padres vivos. Eso existe. Y están creciendo, imagínense. ¿Qué control tiene un vecino? Un hermano mayor. No están yendo a estudiar. ¿Quién va a decirle a un peladito que levante que va para el colegio? La deserción escolar es altísima. La situación que se está viviendo con los niños es muy seria. Y el papel de los padres ha desaparecido. Imagínense entonces qué esperanzas en unos años de la sociedad que tenemos. Quiero que me acompañe a segunda de Timoteo. A ver, no, perdón, esperen, yo miro primero qué hago. Acompáñenme a Efesios, 5:15. Dice este texto para los padres.
no quiero que ustedes piensen que este texto está hablado en un contexto de iglesia, porque lo hemos leído pensando en un contexto de iglesia, pero el contexto, todo Efesios 5 es en un contexto familiar, es de familia. Aparte de que la iglesia en Éfeso pues eran en las casas, no es como aquí que nos reunimos en este lugar, no, la iglesia se reunía en las casas, era de familia la cosa. Y esto es lo que la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos pide a nosotros los padres de familia en estos tiempos tan difíciles, la forma en que debemos ser en nuestras casas. Efesios 5:15, mirad, padres, puede poner incluso así, padres, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Necesitamos ser muy sabios, muy inteligentes, aprovechando bien el tiempo. Miren, yo recuerdo a Danielito chiquito, parpadeé y ya tiene 13 años. ¿En qué momento ocurrió eso? ¿Qué de esos 13 años yo pude estar ahí para sembrarle lo que él necesitaba? ¿Qué falencias habrá en su alma, en su ser? El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos se crecen. Y por eso dice, aprovechando bien el tiempo, porque ¿cómo son los días? Malos. Padres, tenemos que aprovechar cada instante y cada momento que estamos con nuestros hijos, porque los días son malos. Si no llenamos nosotros el vacío, el mundo se los va a llenar. Si no aprovechamos el tiempo al máximo con nuestros hijos, ahora que los tenemos a esa edad pequeña, cuando pase el tiempo ya no va a haber nada que hacer con ellos. Los días, nos lo advierte la palabra, son malos. Por tanto, no seáis insensatos, padres, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Eres entendido de cuál es la voluntad del Señor para tu vida, para tu familia, para tus hijos? Creo que este mundo vive en un desenfreno por conseguir dinero, por conseguir cosas, por trabajar, por escalar, Pregunta, Señor, ¿esa es tu voluntad para mi vida? ¿Tu voluntad es que yo gane cada día más dinero, así yo no tenga tiempo para estar con mis hijos? Yo creo que Dios responderá y dirá, no. Dijo Jesús, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero el mundo y los días son malos y hacen que tengamos comportamientos que están dañando nuestras familias, nuestros hijos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, porque los hijos están viendo esos testimonios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, en lo cual no hay bendición, en lo cual hay problemas. Antes, padres, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros en la casa. Le digo, no lo vea como aquí en la iglesia. Ay, sí, yo en la iglesia canto salmos, yo en la iglesia canto himnos, yo en la iglesia adoro al Señor. No, eso está bonito aquí. Pero, ¿y en su casa? ¿Usted qué habla? ¿Usted qué música escucha? ¿Cómo es usted allá en su casa? ¿Cómo lo están viendo sus hijos? Finalmente ellos son una fotocopia de uno. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Han visto ustedes niñas cantando reggaetón? Unos piticos con unas frases y unas canciones que uno dice, ay, estos niños no se están dando cuenta de lo que están cantando. O cuando les da por cantar las canciones de despecho, que ven a los papás cantar. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lea un poquito más para que se dé cuenta que el contexto es familiar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Y ahí sigue. En el capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un contexto familiar. No lo dejes solo en la iglesia. Amados, un padre religioso
dará como resultado un hijo religioso. Si eres un religioso, porque solo cantas salmos, himnos y hablas cosas bonitas en la iglesia, pero en tu casa eres otro, tu hijo va a ser un religioso igual que tú. Solo se mostrará caribonito aquí y adorará al Señor aquí. Pero cuando esté con los amiguitos allá, ya vas a saber qué música va a escuchar y qué cosas va a hablar. Porque no lo vio en ti. Porque no fuimos entendidos ni comprendimos que los días son malos. ¿Qué tan malos son los días? ¿Y qué está generando en la gente estos días? Acompáñenme a Timoteo. A 2 de Timoteo capítulo 3. Y yo encontré en este texto una relación directa con ese tema de que la dopamina mata un área del cerebro en donde está la compasión. Y aquí me sorprendió ver cómo en 2 de Timoteo capítulo 3 se habla de eso. 2 de Timoteo 3 dice, carácter de los hombres en los postreros días, o en los días finales. Yo no se los voy a leer en esta versión. Me gustó mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Acompáñenme a leerlo aquí, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Esa es? Dice Timoteo. Bien, ojo. Timoteo es un muchacho, un niño, que el apóstol Pablo discipuló con el amor con que un padre discipula a un hijo. Timoteo no era hijo natural, no era hijo, ¿cómo se dice? Sí, natural, ¿sí? De Pablo, no. Digámoslo, era un hijo adoptivo. Pero la forma en que Pablo fue con Timoteo supera muchas veces la forma en que somos nosotros con nuestros hijos naturales. Lo que logró Pablo con Timoteo fue extraordinario. Como fue un padre para Timoteo. Y mire cómo le habla, Timoteo. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos como muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Oiga, cuando yo era niño, encontrar a un niño en mi salón que me dijera que era ateo, yo no lo recuerdo. No recuerdo a un niño decir que es ateo. Hoy en el colegio de mis hijos se sienten tan orgullosos. Las niñas, compañeritas de María José, mi hija, que tiene 11 años. Incluso desde los 9 años, ella ya me empezaba a decir que había niños que eran ateos. Y que decían. Y que tienen esos conflictos. Yo no creo en Dios. ¿Por qué voy a creer en Dios? Ay, desde los 10 años ateos. Se burlan de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. ¿Recuerdan esa parte del cerebro? No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio, dominio propio, o lo que hablábamos la última vez, el autogobierno. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. No se van a querer relacionar con la gente. ¿Usted cree que les va a importar ver a alguien sufriendo en la calle, padecer de hambre o algo? Ellos están encerrados en su mundo. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y el 5. Actuarán como religiosos. ¿Por qué? Porque sus padres eran religiosos. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Esa es la descripción de las generaciones de los últimos días.
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿De quién es la culpa? De esos chinos, de esos niños que desde que nacen son avispados y nacen con un celular en la mano y lo manejan mejor que uno. Mire, no hay razón científica para creer que un niño que nace en este tiempo ya viene conociendo cómo se maneja un celular. Usted no sabe cómo se maneja un celular porque sencillamente su generación fue otra. Pero la culpa es de los padres. Somos nosotros los responsables, los que nos tiramos a los niños, somos nosotros. No culpe a la naturaleza. No crea que es que vienen con un chip distinto. No, es que somos nosotros los que nos hemos tirado a los niños. Es la responsabilidad de los papás. Hablando de Timoteo, mire cómo le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 5. Cómo este Pablo fue tan amoroso con Timoteo. Le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo. En las cartas, no recuerdo en dónde, el apóstol Pablo dio a entender que todas las personas que todo el tiempo lo rodearon en su ministerio, no hubo nadie tan amado como Timoteo. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Padres, estamos orando por nuestros hijos noche y día. El apóstol Pablo oraba por Timoteo, un hijo ajeno, noche y día. Es lo que tú tienes que hacer. Las cosas han cogido tanta ventaja que solo nos corresponde orar. Y es lo mejor. Pero creo que oramos por tantas cosas y nunca por nuestros hijos. Lo digo porque yo, revisando mi corazón en este proceso, descubrí lo poquito que yo en mi vida he orado por mis hijos. Quizás porque los tengo tan cercanos y me confío de que están ahí. Quizás pienso, están bien. Pero cuando uno ve el peligro que acecha espiritualmente, uno dice, venga, no. Tus oraciones como prioridad deben ser tu esposo o tu esposa y luego tus hijos. No ores por la iglesia, no ores si primero no has orado por tu esposo o por tu esposa o por tus hijos. Tú tienes que en tu lista de oración a los primeros, tu esposo o tu esposa y tus hijos. Son los primeros. El pastor Paul Washer una vez dijo así, la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Pero en una prédica sobre la familia él dijo, pero yo digo, ¿qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su familia? Porque estamos ganando al mundo para Cristo y perdiendo nuestra familia para Cristo. Echando a perder nuestra familia. Los que están ahí. El apóstol nos está enseñando, ora por tus hijos. Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y no nos debe dar miedo que nuestros hijos pasen por pruebas. Hoy nos hablaban en esa escuela de padres, que los papás le quieren hacer todo a sus hijos. Que los hijos tengan lo que ellos no tuvieron. Les hacen las tareas a los niños. Y les evitan afrontar dificultades en la vida. ¿Por qué es tan fácil entregarle a un niño una tablet? Porque yo no quiero salir al parque con él, que me da pereza, porque no tengo tiempo. ¿Por qué nos da miedo verlo aburrido?
cuando entendemos por la psicología que es a través de los momentos en que un niño está aburrido que se le va a despertar la creatividad para ponerse a hacer algo. Pero cuando el niño está aburrido, no pasan 3 segundos cuando ya tiene en sus manos con qué entretenerse. No les estamos permitiendo sentir dolor, sentir necesidad de algo, enfrentar los problemas. Allá los padres de familia son los que van a pelear con los profesores. ¿Cómo se le ocurre a usted, profesor, decirme eso si mi hijo es una maravilla? Este santo ángel de Dios no parte un plato. ¿Qué me va a decir usted? Y el niño no es capaz de responder por sus obligaciones, porque los papás están cumpliendo con eso. Lo que no debemos hacer, lo hacemos. Y lo que hay que hacer, no lo hacemos. No nos debe dar miedo ver al chino aburrido. No le dé miedo. No le dé miedo si Dios tiene que tratar con él. El apóstol Pablo le daba gracias a Dios por las lágrimas que Timoteo tuvo que llorar. Cuando la mamá de Timoteo y su abuelita, que lo criaron, lo vieron montarse al barco cuando Pablo lo invitó a ser misionero a las naciones. Esas 2 señoras sabían que a Pablo lo habían agarrado a piedra, lo habían metido a la cárcel, lo habían naufragado, lo perseguían para matarlo. ¿Qué podían pensar de Timoteo subiéndose a ese barco? Ay, no, pobre mi hijito, ¿qué le va a tocar padecer por el Señor? Nada, estas viejas le dijeron, hágale papito, móntese en eso y ahí nos vemos. Si vuelve con vida, gloria a Dios, pero si lo matan predicando el evangelio, gloria a Dios. Y lo despacharon sin miedo. Póngale un celular a la niña y verá que deja de llorar. Estábamos esperando este momento, lo habíamos ensayado, pero la niña no había querido llorar. Yo creí que se iba a ir la predicación sin el chiste, pero bueno, ya puedo descansar. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Tenaz. Tenemos que perderle el miedo a que nuestros hijos sufran. No, que él tenga lo que yo no tuve. ¿Sí o no? Y los rodeamos de todo para que no sufran. Y creemos que somos buenos padres. Y aquí el apóstol da gracias no por lo que tiene y no por lo que le faltó. Por lo que le hizo falta, por lo que no tiene. Porque eso es lo que forma el carácter de nosotros. Lo que nos forma como hijos de Dios son las pruebas, no las bendiciones. Es ser probados, es pasar por el fuego, es tener que llegar de rodillas a clamar. Yo sé que mis hijos van a tener que llegar un día a clamarle al Señor por un problema que van a tener que vivir y que yo no les voy a poder evitar. Y que seguramente el Señor me dice, no lo evites, deja que yo sea Dios para ellos. Porque es la forma en que yo me doy a conocer. Que ellos vean que cuando a nosotros nos hizo falta algo, lo que hicimos fue ir a orar, a pedirle al Señor, a confiar en Él. Que cuando ellos vivan sus propias situaciones difíciles, sepan que se resuelve es orando, buscando a Dios. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Por qué en él hay una fe que no es fingida o religiosa? Miren por qué. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué estaba tan seguro el apóstol? Porque él sabía que una mujer, o un papá, una mamá, que tienen una fe verdadera, necesariamente tendrán que levantar hijos con fe verdadera. Que un padre o una madre religiosos levantarán hijos religiosos. ¿Cómo era entonces esta mujer Loida y Eunice? ¿Dónde está el papá de Timoteo? No se pierda el próximo, no, mentira, lo vamos a resolver. En Hechos,
en Hechos capítulo 16, versículo 1. Hechos 16, 1. Nos hablan un poco de la vida de estas mujeres. Dice la palabra, después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, acompañado de Silas. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, un jovencito, un peladito, no mayor de 20 años, se calcula. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Mire, se cree que esta mujer se volvió creyente después de vieja. ¿Por qué? Porque como judía la embarró. Se sabe que los judíos no se pueden casar con griegos, judío con judío. La ley lo dice así. Pero esta se casó con un griego. Es como aquella jovencita de la iglesia que se casa con un no creyente. ¿Qué dice el Señor? No os unáis en yugo desigual, porque vas a empezar a padecer en tu matrimonio cosas innecesarias. Qué duro es para una mujer tener un esposo que no es creyente. Qué duro es para una mujer que quiere levantar a sus hijos con el temor del Señor, pero tener a un hombre que llega borracho, que ve pornografía, que escucha música de despecho, que no le da buen testimonio a sus hijos. ¿Quieres eso para ti, mujer? Pastor, yo lo evangelizo, yo lo convierto para el Señor. Ay, sí, usted me ayuda a terminar la frase. ¿Sí? Esta muchacha era judía, todavía no era cristiana, no es lo mismo. Se casó con un hombre griego y parece ser dos cosas: que este hombre muere, no lo vuelven a mencionar, este señor griego, y ella se vuelve cristiana y enseña entonces a su hijo en el cristianismo, junto con su mamá, la abuelita de Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La gente hablaba bien de Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Miren, el niño era judío, que la mamá era judía. Debió haber sido circuncidado al 8º día del nacimiento. ¿Por qué no estaba circuncidado? Porque el papá era griego. ¿Qué le va a pasar a una muchacha que se case con un no cristiano? Le va a tocar luchar porque el papá va a querer bautizar al niño, porque el papá va a querer que haga la primera comunión, porque el papá va a querer... Y nosotros como cristianos evangélicos sabemos que el bautismo de los niños no es bíblico. Que si un niño se muere se va para el cielo, no se va para ningún limbo. Pero vaya pues el conflicto que se arma en las casas cuando uno de los dos tiene que resolver, ¿y aquí qué vamos a hacer entonces? ¿Para dónde va a echar el niño? ¿Para esta iglesia o para esta otra? Pues en este caso el niño no estaba circuncidado. Entonces el apóstol Pablo lo ve ya mayorcito y le pregunta: oiga, chino, ¿usted hace circuncidó? Timoteo le peló los ojos. Pobrecito. Le dijo, no. Pablo le dijo, bájese los pantalones. ¿Usted sabe lo que es que lo circunciden a uno grandecito? A mi hermano le pasó.
A mí me circuncidaron como al año de nacido. Le tengo fobia a las enfermeras y a los hospitales. Cuando mi mamá fue por mí, yo no la quise ni saludar, ella me cuenta. La ira que yo tenía porque me dejó 3 días en un hospital. A mi hermano lo circuncidaron de 11 años. Y llenó, sin decirle mentiras, por ahí 3 sábanas de sangre durante ese tiempo. Le fue mal con esa vuelta. Ahora a Timoteo le figuraba, porque el papá no le hizo el favor cuando estaba chiquito. Y la mamá se casó con un hombre que no era de su misma, digámoslo así, religión. Entonces Pablo lo tuvo que circuncidar, no porque el evangelio obligue que nos debemos circuncidar varones tranquilos. Lo que pasa era que para poder evangelizar a los judíos, el apóstol dijo, a mí me toca ser judío a los judíos para podérmelos ganar para Cristo. Si este que es judío me acompaña a predicarle a un judío y se dan cuenta que no está circuncidado, quién sabe cómo era aquí. De pronto a la entrada, eche la credencial. Muestre la seña. Si no era judío, para afuera, papito. Perdón, si no estaba circuncidado. En todo caso, lo circuncidó para dar testimonio a los judíos. Y Timoteo dijo, lo que sea por el Señor. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, todos sabían. Entonces, allí tenemos que ellos eran de Listra, de la ciudad de Listra, su madre y su abuela, pero ellas hicieron algo muy especial. Timoteo, ya con esto vamos terminando, segunda de Timoteo, a ver, creo que ya lo leímos. Me falta algo en Timoteo. A ver. Bien. No sé si ya lo dije. No sé, me perdí aquí, iglesia, no sé si lo dije, pero prácticamente lo que quiero decir es que la mamá y la abuela de Timoteo fueron las que evangelizaron a Timoteo, las que le enseñaron la palabra del Señor a este jovencito, Señor. Primera de Timoteo. ¿Cuál, perdón? Que no sé si lo dije, pero... ¿Cuál? ¿Ya? Pero es que hay otro versículo. Pero bueno, simplemente es decirles, no había una figura paterna en esta casa, ¿listo? No sabemos qué le pasó al papá de Timoteo, solo que era griego, se pudo haber muerto, es lo más posible, y sea viuda, pero ellas se responsabilizaron de la educación del niño. Quizás tú tienes hoy ese problema, tu esposo no cree en el Señor, tú no le puedes decir a él que eduque al niño, te toca a ti, mujer, tomar esas riendas de tu casa y enseñarle a tu hijo a temer al Señor, como lo hizo estas 2 mujeres. Hicieron buen trabajo porque el apóstol lo habla. Y dice que había buen testimonio, la gente daba testimonio de que ese muchacho Timoteo había sido bien educado en las cosas del Señor, llevaba una vida de testimonio. Amén. Bien. ¿Listo?
Creo que lo que quería comentarles ya lo dije. Me falta un videíto. ¿Tenemos el videíto? Bien. Este videíto, con este quiero terminar. Nos lo mostraron allá en la escuela de padres y yo dije, esto lo tengo que mostrar en la iglesia. Este video me gusta. Préstele mucha atención. Era miércoles, 8 de la mañana. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión de mañana, es obligatoria. Fue lo que la maestra me había dicho un día antes. Pues, ¿qué piensa esta maestra? ¿Cree que podemos disponer fácilmente del tiempo a la hora que ella diga? Si supiera lo importante que era la reunión que tenía a las 8:30, de esa reunión dependía un gran negocio y tuve que cancelarla. Y ahí estábamos todos, papás y mamás. La maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo. Mi mente divagaba pensando cómo resolver ese negocio tan importante. Ya me imaginaba yo comprando esa nueva televisión con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez, escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez?, dijo la maestra. Sí, maestra, aquí estoy, contesté, pasando al frente a recibir la boleta de calificaciones de mi hijo. Regresé a mi lugar y me dispuse a verla. ¿Qué? ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndola para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones que había obtenido mi hijo. De regreso a casa, aumentó más mi coraje a la vez que pensaba. Pero si yo le doy todo a mi hijo, nada le falta. Ahora sí le va a ir muy mal. Llegué, entré a la casa, azoté la puerta y grité: «¡Ven acá, Juan!». Juan estaba en el patio y corrió a abrazarme. «¡Papá!». «¿Qué papá ni qué nada?». Lo retiré de mí. Me quité el cinturón y no sé cuántos golpes le di, al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él. «Y te me vas a tu cuarto», le dije al terminar. Juan se fue llorando. Su cara estaba roja y su boquita temblaba. Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina. Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y, entregándome la boleta de calificaciones de Juan que estaba dentro de mi saco, me dijo: «Toma, léela despacio y después toma una decisión». Al leerla, vi que decía: «Boleta de calificaciones, calificando a papá. Por el tiempo que tu papá te dedica a conversar contigo antes de dormir, calificación 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para jugar contigo, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ayudarte en tus tareas, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica saliendo de paseo con la familia, 7. Por el tiempo que tu papá te dedica en contarte un cuento antes de dormir, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica en abrazarte y besarte y decirte que te quiere, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ver la televisión contigo, 7. Por el tiempo que tu papá te dedica para escuchar tus dudas o problemas, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para enseñarte cosas, 7. Calificación promedio, 6.22. Lleno de remordimiento, con las lágrimas en los ojos, me levanté y corrí a la recámara de mi hijo. Lo abracé y le pedí perdón 1000 veces. Me hubiera gustado poder regresar el tiempo, pero eso era imposible.
Juanito abrió sus ojos. Aún estaban hinchados por las lágrimas. Sin embargo, no me reprochó nada. Al contrario, me abrazó y me dijo: te quiero, papito. Cerró los ojos y se durmió. ¿Te has puesto a pensar qué calificaciones te darían hoy tus hijos? Esmérate por sacar buenas calificaciones. El Señor hace una promesa en su palabra, dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. No quiero que usted salga de este lugar desesperanzado, pues tenemos en Él mismo la solución. Es simplemente entenderlo y orar. Tomémonos muy en serio el orar por nuestros hijos, por nuestra familia. Hagamos de la oración una prioridad en nuestras vidas. Quisiera que hiciéramos una imagen así de pantalla que diga eso. Hagamos de la oración una prioridad en nuestras vidas. Porque sin oración podemos hacer los mejores esfuerzos y nada va a pasar. Necesitamos orar por nuestros hijos. Amén. Acompáñeme a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias por la reflexión que hoy traes a nuestro corazón. Gracias por tu palabra, porque ella nos exhorta en esta mañana. Gracias por nuestros hijos que amamos. Y sabemos, Señor, que nos han tocado vivir los tiempos postreros, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Pero creo que un soldado, cuando sabe que ha llegado la batalla, se alista, se prepara, toma sus armas y combate. Permite que así nosotros también combatamos en la fe por nuestra familia, por nuestros hijos. Lo que hemos entendido hoy lo podamos llevar en oración, Señor. Lo que has hablado al corazón de nosotros como padres. No permitas que veamos simplemente perder a nuestros hijos sin hacer nada. Ayúdanos en medio de una cultura de consumismo, ayúdanos en medio de los afanes de las carreras. Tu palabra nos enseña que no nos debemos amoldar al mundo. Tu palabra nos enseña que debemos volvernos a ti, a buscar de ti, Señor. Que nuestras familias se llenen de ti. Que el consejo tuyo abunde en nuestras casas. Que el evangelio sea común, cotidiano para nuestros hijos. Que no sea algo extraño ni religioso. Que se vuelva vida en sus vidas. Que cuando vivan los problemas y dificultades de la vida, ellos sepan a quién acudir, Señor. Que les podamos haber enseñado que tú eres la fuente de la vida. Y no que solamente aprendan a trabajar y a ganarse el dinero, sino que sepan que nuestra vida depende de ti, que debemos buscarte en oración, que debemos confiar y esperar en ti, que vean ese testimonio de confianza en nosotros como padres. Que cuando ellos más adelante vivan una crisis, puedan recordar a un padre o a una madre que confiaron en el Señor, que buscaron el rostro del Señor, que meditaron la palabra, que hicieron que la palabra fuera vida en sus vidas. Ser de ejemplo, ser de testimonio para nuestros hijos, Señor. Guarda los niños de esta casa. Esta semana es una semana compleja. Espiritualmente, los niños se van a ver confrontados con muchas cosas. Muchas invitaciones a fiestas, a reuniones, a disfrazarse. Ayúdanos a no ser religiosos
en torno a estas cosas. Ayúdanos a cuidarlos desde el corazón, para que ellos comprendan el peligro que hay en este tiempo y que no simplemente sientan que les estamos prohibiendo algo, que ellos lo comprendan, que ellos lo entiendan, que ellos lo reciban en su espíritu. Porque más adelante, cuando no estemos nosotros, entonces lo harán. Si no les sembramos desde ahora el temor a Dios, cuando estén mayores y ya no estemos nosotros, ellos lo harán, y cosas peores. Permite que estos tiempos sean para nosotros sembrar tu palabra en sus corazones, para que sea verdadera vida en ellos y no religiosidad. Enséñanos a hablarles tu palabra, a comunicarles tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, al salir, al entrar, en la tarde, en la mañana, en la noche. Que la palabra esté en todos nuestros actos, que nuestros hogares realmente sean el lugar seguro para nuestros hijos en medio de una sociedad que se ha corrompido. Son nuestros hogares los lugares más seguros para ellos. Es la casa en donde ellos van a hacer lo que van a hacer. Y pueden salir al mundo y no vamos a tener temor, porque desde la casa les dimos las herramientas necesarias. Les podrán ofrecer muchas cosas afuera, pero si nosotros hicimos bien la tarea, no debemos tener temor, porque la palabra los guardará y aun cuando fueren viejos no se apartarán de ella. Gracias te damos, Señor, por inquietar nuestro corazón en torno a esto de ser padres. Guarda a los niños en este tiempo, Señor. Protege a los niños en las calles. Protege la atmósfera espiritual. Quizás hay muchas cosas que no sabemos que ocurren, que no nos enteramos, Señor. Pero oramos, Padre, para que esas cosas sean alejadas del corazón de nuestros hijos, sean ángeles cuidándolos, rodeándolos, Señor. Sea tu espíritu guardando, no solo los niños de la iglesia, por los niños en general, porque tú amas a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Ayúdanos a amar a los niños, a cuidar de los niños, a atender a los niños, a saber que son muy importantes, que no son simplemente personitas que molestan, que hacen ruido, que quitan tiempo. No, que sepamos que son la razón de ser de nosotros como padres. Nuestra existencia como padres es por ellos, esa razón de ellos. Y que nuestras casas sean casas seguras y podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Te lo pedimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.